Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a este tercer Congreso Internacional Virtual de Bioimágenes FARDIT. Antes que todo, muchas gracias al comité organizador por dejarme participar. Y en esta ocasión les voy a presentar un trabajo en donde vamos a ver el rol del técnico radiólogo en quirófano, como también cómo está compuesto el quirófano, quiénes trabajan allí y todo lo que respecta al uso del arcón C y los procedimientos que se realizan. Me presento, mi nombre es Ayelena Aldana Ubal, soy técnica radióloga recibida en el año 2014 en el Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud y actualmente me desempeño en el área de diagnóstico por imágenes del Hospital Carlos Durán. Antes de comenzar, quería agradecer a dos compañeros tanto de trabajo como de docencia, el técnico radiólogo Ariel Gustavo Wisinski y al licenciado en bioimágenes Luis Carlos Fusari, quienes me ayudaron en el armado de la siguiente presentación. Bueno, ¿qué es un quirófano? Es un área dentro del hospital o clínica donde se realizan distintos procedimientos de todos los servicios quirúrgicos, funcionan las 24 horas del día y se realizan tanto cirugías programadas como cirugías de urgencia. Nos vamos a encontrar con que el quirófano se divide en 3 zonas de restricción progresiva: zona negra, zona gris y zona blanca. Cuando ingresamos al área de quirófano, nos vamos a encontrar con la zona negra, donde van a estar los vestidores, baños y en algunos lugares también oficinas. Aquí es donde nos colocaremos el atuendo quirúrgico, que va a estar comprendido por el ambo quirúrgico, el barbijo quirúrgico y cofia y botas descartables. En estos tiempos de pandemia también se exige la colocación de un barbijo N95 por debajo del quirúrgico y una máscara facial o gafas. Luego de la zona negra pasaremos a la zona gris, donde se requiere portar el atuendo quirúrgico. Allí estará la zona de lavado de manos, habitaciones con distintos equipamientos y las salas de recuperación postquirúrgicas. Por último, nos encontraremos con la zona de mayor restricción, la zona blanca, que será la sala de operaciones propiamente dicha. Dentro del quirófano nos vamos a encontrar con distintos profesionales. Vamos a tener al cirujano principal, que va a ser quien va a estar a cargo del procedimiento, el primer ayudante y segundo ayudante, quienes participarán en la cirugía junto al cirujano principal, un instrumentador quirúrgico, que en el caso de las cirugías de traumatología también se va a contar con un instrumentador de la ortopedia, un médico anestesista, un auxiliar de anestesia, un enfermero circulante, quien se va a encargar constantemente de que no le falte ningún tipo de material ni a los cirujanos ni a los instrumentadores. Y el técnico radiólogo, quien utilizará el equipo arcón C para dar imágenes radioscópicas en distintas intervenciones. Entonces, ¿cuál es el rol del técnico radiólogo en el quirófano? Obviamente, somos quien se encarga del manejo del equipo arcón C, el cual voy a describir más adelante. Pero es fundamental previamente estar capacitado para poder aplicar las técnicas radiológicas correctas. Debemos tener conocimiento sobre las normas de asepsia dentro del quirófano. Recuerden que vamos a trabajar sobre campos estériles. Respecto a la protección a la radiación, debemos controlar y supervisar el mantenimiento de la protección plomada y el uso correcto del personal interviniente, aunque a veces también nos vamos a encontrar con que algunos no lo quieren utilizar. Participar activamente del procedimiento que se está realizando. Siempre prestar atención por si llega a suceder algún imprevisto. Con respecto a la radioprotección en quirófano, debemos recordar que estamos utilizando radiación X, que es radiación ionizante, y que puede provocar efectos biológicos en nuestro organismo, ya sean los efectos probabilísticos, también conocidos como estocásticos, donde la probabilidad de que ocurran depende de la dosis de radiación, o los efectos determinísticos, también conocidos como no estocásticos, que son aquellos que aparecen como consecuencia de elevadas exposiciones a radiación, que dañan gran cantidad de células y en los que existe una dosis umbral para que estos efectos se manifiesten. Para reducir la dosis y evitar que estos efectos aparezcan, nos vamos a basar en 3 principios fundamentales de la radiología: tiempo, distancia y blindaje. Tiempo. La dosis de radiación es directamente proporcional al tiempo de exposición. Cuanto menos tiempo se esté cerca de una fuente de radiación, menor será la dosis recibida. También, cuanto menos dosis reciba ese paciente, existirá menos radiación secundaria, que es de la que nos debemos proteger. Distancia.
Si la distancia entre una fuente de radiación y una persona aumenta, la exposición disminuye. Esto se calcula mediante la ley del inverso del cuadrado, donde dice que si se duplica la distancia al doble, la intensidad de la radiación va a disminuir a una cuarta parte. Blindaje. La colocación de blindajes entre la fuente de radiación y las personas expuestas reduce considerablemente el nivel de exposición de la radiación. Recordemos que la protección plomada no bloquea el 100% del paso de la radiación secundaria, sino que la atenúa casi en su totalidad. Acá nos encontramos con diferentes elementos de protección personal. Mientras estemos expuestos a la radiación, debemos colocarnos el delantal plomado y si este no lo tiene adicionado, también nos vamos a colocar un protector tiroideo. En algunos lugares también nos vamos a encontrar con gafas y guantes plomados. También coloqué en esta diapositiva el dosímetro personal, que si bien no es un elemento de protección personal a la hora de estar expuesto a la radiación, es muy importante ya que con él vamos a tener un control sobre la cantidad de radiación que iremos recibiendo o no mes a mes. Es muy importante llevar este control. En quirófano se utilizan dos dosímetros personales, uno que va por debajo del delantal plomado y uno por encima. Bueno, acá voy a nombrar un poco el equipamiento que vamos a encontrar en la sala de quirófano, lo que sería la zona blanca. Tenemos la mesa de cirugía, donde va a estar recostado el paciente para realizarse la intervención. Estas suelen ser de fibra de carbono o de algún otro material que permita el paso de los rayos X. Tenemos la mesa de instrumentación principal, conocida como mesa riñón, donde se preparará todo el instrumental necesario para la cirugía. También se preparan mesas auxiliares, donde se colocan, por ejemplo, frascos con solución fisiológica, frascos con contraste, gasas, jeringa, etc. También dentro del quirófano existen unas mesadas donde van a estar todos los materiales descartables, ya sean guantes, jeringas, gasas. Tenemos también baldes y recipientes que serán utilizados por el instrumentador quirúrgico, quien los tendrá en las mesas ya nombradas. Portabolsas de ropa y residuos. Al terminar la cirugía es muy importante colocar los camisolines y campos quirúrgicos utilizados en un mismo lugar, para luego enviarlos a lavandería y luego de eso serán esterilizados. Es muy importante que hayan bolsas de residuos negras y rojas para discriminar los residuos patológicos de los que no lo son. También tenemos la máquina de anestesia, que este sistema de anestesia es un conjunto de dispositivos necesarios y suficientes para la entrega y dosificación de aire, oxígeno y fármacos, para mantener la ventilación normal del aparato respiratorio y para la vigilancia constante de las concentraciones de los gases y vapores respirados, así como de las funciones vitales del paciente. Continuando con el equipamiento de la sala de quirófano, vamos a tener también la lámpara cialítica, que son unas lámparas que iluminan el área quirúrgica para lograr una óptima visualización de los objetos pequeños de bajo contraste a distintas profundidades y cavidades dentro del cuerpo. Estas las vamos a encontrar suspendidas del techo y van a poder ser manipuladas tanto por el personal no estéril mediante unas manijas externas o por los cirujanos al colocarle un dispositivo estéril en el centro llamado puño de enfoque. Tenemos el electrobisturí, que es un instrumento que transforma la energía eléctrica en calor para cortar tejido al mismo tiempo que lo cauteriza para evitar hemorragias. Tenemos el desfibrilador, que es un aparato electrónico que restablece el ritmo cardíaco normal por una descarga eléctrica de alto voltaje para detener las arritmias cardíacas. Los portazueros van a estar colocados en los laterales de la mesa de cirugía, donde se colocarán todos los líquidos que se le van a estar administrando al paciente durante la cirugía. Tenemos asientos y tarimas que van a utilizar los médicos en el caso de que necesiten estar a más altura o sentados durante la intervención. Y por supuesto también nos vamos a encontrar con el arco en C. Bueno, y acá tenemos el arco en C, que es un dispositivo de fluoroscopía en forma de C que consta de un tubo de rayos X en el extremo inferior y un intensificador de imagen en el extremo opuesto, o los equipos más modernos tienen un flat panel en la parte superior. Se pueden realizar varios movimientos, cuenta con un panel con el que se pueden realizar diferentes funciones. Aparte consta de una torre que posee monitores donde vamos a poder visualizar las imágenes. Uno nos va a mostrar la imagen en tiempo real y el otro nos va a permitir visualizar imágenes guardadas adquiridas previamente. Los equipos más antiguos contaban con un solo monitor. Acá tenemos las diferentes partes del arco en C. En el número 1 vamos a encontrar el monitor de exámenes. En la flecha que contiene el número 2, el monitor de referencia. En el número 3, la impresora
en papel, que esto es opcional. En el 4 la cámara CCD. En el número 5 nos va a mostrar el intensificador de imagen. El número 6 es la estación de visualización móvil. El 7 la grabadora de DVD, que también puede ser opcional, eso depende del equipo. En el número 8 el soporte del brazo en C. El 9 interruptor manual con el que vamos a dar radioscopía. El 10 el brazo en C. En el número 11 nos muestra el colimador. Y en el 12 el monobloque de rayos X. Antes de comenzar a mostrar las siguientes imágenes, quería aclarar que no tengo conflicto de interés con ninguna marca, solamente voy a mostrar como ejemplo los equipos que manejamos en el hospital donde trabajo actualmente. Acá podemos visualizar dos equipos de Arcon C. Como verán, su forma no varía ni tampoco sus movimientos, pero pueden haber diferencias en lo que respecta a la consola y algunas funciones. Este es un modelo de consola del estativo del Arcon C, donde podemos ver que contamos con diferentes botones desde donde podremos seleccionar diferentes funciones. Este es otro modelo en donde contamos con un display digital para seleccionar algunas funciones, pero también contiene botones en sus laterales. Más allá de que haya diferentes modelos de Arcon C, todos van a contar con algunas funciones que no van a variar de un equipo a otro, y que en esta imagen quise destacar ya que todos los equipos van a figurar con los mismos dibujos o alguno parecido. Tenemos en color violeta los botones de encendido y apagado, en color rojo el botón para grabar imagen, en un verde claro son unas teclas que nos permiten invertir la imagen ya sea de derecha a izquierda o de arriba hacia abajo, en turquesa tenemos la rotación de imagen, en amarillo unos botones que nos van a permitir cambiar el brillo y contraste de la imagen que aparece en el monitor. Y en un rosa vamos a encontrarnos con varios botones que lo que van a hacer es abrir y cerrar distintos colimadores. Acá tenemos la conexión de los monitores hacia el Arcon C. En la imagen de la izquierda podemos ver que el cable se introduce y se gira una rosca para que quede bien agarrado. Y en la imagen de la derecha vemos que se coloca el cable y con una especie de trabas va a quedar bien fijado. Tenemos la conexión a la energía eléctrica que va a ser mediante un cable que va a salir desde la torre del Arcon C o desde la torre de los monitores. Esto va a variar dependiendo de la marca del equipo. El interruptor manual puede ser mono o doble comando. En el caso de este último, con uno vamos a dar lo que sería la fluoroscopía pulsada y con el otro la fluoroscopía continua. Sería el de la imagen izquierda. También vamos a contar con un pedal que nos va a permitir también dar radioscopía. Lo mismo que en el caso del interruptor manual, también puede tener doble pedal, uno para dar radiación pulsada y el otro continua. Esto también nos va a permitir alejarnos de la fuente de radiación. El Arcon C también va a tener un freno que sirve tanto para cuando lo dejamos en el sitio donde va a quedar guardado, como durante la cirugía, para que quede posicionado en un lugar y no se mueva. En la primera imagen vemos que el equipo se encuentra libre y en la imagen de la derecha vemos como presionando ese pedal hacia abajo el equipo va a quedar totalmente inmóvil. Ahora vamos a conocer los movimientos que posee el Arcon C. Con respecto al desplazamiento, se va a poder realizar tomando el equipo de una especie de manija en el borde posterior del estativo del Arcon C, siempre con las manijas en posición vertical. Para desplazarlo lateralmente, vamos a tener que colocar las manijas de forma lateral para que el equipo pueda desplazarse de derecha a izquierda en bloque. En esta imagen se puede observar mejor la posición que deberá tener las manijas para poder realizar este movimiento lateral. Tenemos el movimiento vertical que nos va a permitir que el brazo en C haga movimientos de ascenso y descenso. Esto nos sirve para ajustar la altura cuando vamos acercándonos a una mesa de cirugía y que no impactemos con ella.
También nos va a servir para alejar el tubo de la estructura que se va a irradiar para evitar la magnificación de la misma. Aunque esto a veces es un poco difícil, ya que al alejar el tubo acercamos el intensificador de imágenes a la región anatómica y por lo tanto al médico no le resulta cómodo trabajar así. Acá podemos ver cómo asciende la columna que sostiene al brazo en C y algunas van a contar con esta regla centimetrada para que en el caso de tener que cambiar de posición y altura varias veces se pueda volver a la posición inicial de una manera más fácil. Acá tenemos la angulación del brazo en C. En la imagen de la izquierda podemos ver una manija con dos posiciones que nos permite desbloquear este movimiento o bloquearlo. En los siguientes movimientos que voy a comentar van a ver que también van a aparecer imágenes de este tipo. En la imagen de la derecha vemos este movimiento de angulación que lo que nos permite, por ejemplo, es realizar posiciones de perfil de alguna región anatómica. Vamos a pasar el tubo de rayos X por debajo de la camilla hacia el lado contrario de donde nos encontramos posicionados nosotros para lograr colocar este brazo de perfil. También el equipo hace un movimiento de rotación, que lo que nos permite es realizar proyecciones con angulación o compensar la posición del paciente o de la estructura a irradiar, en el caso de que estos no se encuentren en una posición horizontal total. Otra función que tiene este movimiento de rotación es girar el brazo en C 360 grados para después poder realizar el movimiento de angulación ya explicado en las diapositivas anteriores, pero con la C por encima de la camilla. Esto, por ejemplo, se utiliza en las cirugías de columna para que cuando necesitemos movernos horizontalmente, el equipo no se choque con la mesa de cirugía. Existe también un movimiento longitudinal que permite que el brazo en C se desplace hacia adelante y hacia atrás. Esto nos sirve para no estar moviendo el equipo completo en caso de que solo queramos movernos unos pocos centímetros de la zona que estamos irradiando. Este movimiento panorámico nos sirve para desplazar el brazo en C de derecha a izquierda o viceversa. Nos sirve para cuando los médicos precisan que le mostremos la totalidad de una estructura, cuando nos piden una vista panorámica de la misma. A la hora de la cirugía, el arco en C debe estar protegido para no contaminar la zona que vamos a irradiar, ya que ésta estará cubierta con campos estériles. Entonces debemos colocar al arco en C una protección que pueden ser un campo estéril, un camisolín estéril, bolsas estériles o también algunos modelos vienen con unas fundas diseñadas para ese modelo en particular, que enviándolas a esterilizar se puede utilizar en cada cirugía. En la otra torre vamos a tener los monitores que, como ya expliqué, estos pueden ser 1 o 2 dependiendo del modelo del equipo. Estas torres también poseen ruedas para poder realizar su traslado. En los monitores nos vamos a encontrar perillas o botones desde los que vamos a poder realizar ajustes de calidad de imagen, como por ejemplo calibrar el brillo y contraste. En los equipos más modernos también vamos a tener la opción de colocar los datos del paciente y de la cirugía que se va a realizar. También estos equipos más modernos cuentan con una consola donde tiene un teclado para realizar la carga de datos que comenté en la diapositiva anterior. Y también botones para realizar otras opciones, como por ejemplo guardar imagen, cambiar el brillo y contraste de la imagen que estamos viendo en ese momento, flechas para ir visualizando las imágenes que tenemos guardadas, entre otras. Antes de comenzar con los procedimientos que se realizan en el quirófano, quería comentar un poco sobre esto, que para mí es algo muy importante porque nos va a servir para estar preparados para el día laboral en quirófano. Este es el parte quirúrgico que llega cada mediodía o tarde al servicio donde trabajo, donde vamos a ver todas las cirugías que se van a realizar el día siguiente. Entonces nosotros vamos a saber con antelación si van a necesitar que concurra uno de los técnicos del servicio al área quirúrgica. Vamos a ver que está dividido en columnas, con diferentes datos. Tenemos una columna que nos dice quirófano, que nos va a indicar el quirófano en el que se va a realizar la intervención. En el caso del hospital donde trabajo, los quirófanos se encuentran en 2 pisos distintos. En un piso están clasificados por números y en el otro por letras. Así que además de saber en qué quirófano vamos a trabajar, también vamos a saber a qué piso vamos a tener que ir. Tenemos el día, que es la fecha en la que están programadas las cirugías de ese parte. Hora, el horario de la cirugía, que suelen comenzar aproximadamente a las 8 de la mañana. También se programan cirugías a confirmar en un segundo turno, que dependiendo del horario que se desocupe el quirófano, serán realizadas o no.
Tenemos el apellido y nombre del paciente, la edad del paciente, el servicio, que es el servicio que va a realizar la intervención. Entre ellos podemos encontrar traumatología, cirugía general, urología, cirugía cardiovascular, cirugía plástica, gastroenterología, ginecología, cirugía vascular, otorrinolaringología, neurología y obstetricia. Donde dice cama, nos va a indicar en dónde está internado el paciente o si ingresó por consultorios externos. Tenemos la historia clínica del paciente, que generalmente corresponde con el DNI. Donde dice duración, nos indica el tiempo aproximado que va a durar la cirugía. También tenemos una columna donde nos va a informar el diagnóstico del paciente y al lado la operación que se va a realizar. Con respecto a los profesionales intervinientes, nos va a dar el nombre del cirujano, el ayudante número 1, el ayudante número 2 y el anestesista. Y tenemos servicios anexos solicitados, que nos indica qué servicios o profesionales técnicos van a solicitar para cada cirugía. Entre ellos podemos encontrar instrumentación quirúrgica, que siempre van a concurrir a todas las cirugías, hemoterapia si solicitan sangre para ser transfundida al paciente, y radiología si se solicita la colaboración de un técnico radiólogo en el caso que se necesiten imágenes radioscópicas con el arco en C. Bueno, voy a comenzar comentando algunas de las cirugías de distintas especialidades médicas en las que participamos los técnicos radiólogos. Traumatología es uno de los servicios en los que más participamos porque la mayoría de sus cirugías requieren radioscopía para poder colocar distintos materiales de ortopedia, como por ejemplo agujas, clavos, tornillos, placas, alambres, prótesis, etc. Tenemos las osteodesis, que es una fijación quirúrgica y transitoria de una fractura con unas agujas llamadas clavijas de Kirchner cuando tienen menos de 2 milímetros de diámetro y de clavijas de Steinmann cuando tienen más de 2 milímetros de diámetro. En la primera imagen vamos a ver una osteodesis de las falanges, en la imagen del medio una osteodesis de muñeca y en la última imagen una radiografía de pie en la que realizaron una osteodesis en metatarsos. Tenemos las osteosíntesis, que son un tratamiento quirúrgico de fracturas en el que éstas son reducidas y fijadas de forma estable. Para ello se va a utilizar diferentes dispositivos, tales como placas, clavos, tornillos y alambres. En la primera imagen tenemos una osteosíntesis de cadera, donde se colocó un clavo cérvico-diaficiario llamado clavo gamma. En la segunda imagen tenemos una radiografía de tibia y peroné, en donde en la tibia se colocó un clavo intramedular llamado clavo de KT, fijado con tornillos, y en peroné se colocó una placa de compresión con tornillos. Y la tercera y cuarta imagen corresponden a la misma cirugía, una muñeca, tenemos el frente y el perfil, en la que se observa una placa con tornillos. En las osteosíntesis también nos vamos a encontrar con suturas alámbricas absorbe tracción, en la abreviatura sería SAAT, que se aplica a fracturas transversas de olecranon y de rótula, como podemos ver en la primera y segunda imagen. Luego coloqué dos imágenes correspondientes a una fractura de tibia, en la que podemos ver que están fijadas con unos clavos llamados clavos de Rush introducidos en forma retrógrada. En traumatología también nos vamos a encontrar con reducciones que se realizan bajo radioscopía cuando las fracturas presentan un alto grado de desplazamiento o también en luxaciones, por ejemplo, de cadera, que son difíciles de volver a colocar en su lugar. En la primera y segunda imagen vemos cómo fue reducida en quirófano una fractura de fémur y en la imagen de la derecha se ve una luxación de cadera en la que se ve una prótesis correspondiente a un reemplazo total de cadera. Tenemos la fijación externa, que se colocan tornillos dentro del hueso, por encima y por debajo de la fractura, y se une en dispositivo a los tornillos por fuera de la piel, donde se lo puede ajustar para reposicionar el hueso. Estas fijaciones externas tenemos de tres tipos, que en las imágenes vamos a ver de izquierda a derecha la fijación uniplanar, la fijación uniplanar articulada y la fijación externa anular. Con respecto a todas las cirugías de traumatología, la ubicación del equipo Arcon C va a variar.
A veces los médicos nos van a solicitar que el equipo esté ubicado del lado que va a realizarse la cirugía, a veces del lado contrario, o a veces va a ingresar por la parte superior de la mesa de cirugía, por ejemplo en cirugías de miembro superior, o por la parte inferior de la mesa, por ejemplo en cirugías de cadera, donde el equipo va a ingresar por el medio de las piernas del paciente, que las tendrá colocadas en total abducción. Cirugía general nos va a solicitar en la colangiografía intraoperatoria que se realiza en la intervención quirúrgica denominada colecistectomía, ya sea laparoscópica o exploratoria. En la colangiografía, el médico cirujano necesita la utilización de la radioscopía cuando inyecta medio de contraste a través de una sonda colocada en el conducto cístico, para visualizar la permeabilidad de las vías biliares y así descartar la presencia de litos. El equipo va a ingresar por el lado izquierdo del paciente y se va a irradiar sobre el hipocondrio derecho donde se encuentran las vías biliares. Urología tiene varias cirugías en las que necesita el uso del arcón C, ya sea para ver sondas, catéteres, guías metálicas o para confirmar o descartar la presencia de litos. La nefrolitotomía percutánea consiste en introducir directamente en el riñón un instrumento que permite fragmentar y retirar el o los cálculos. El cirujano comienza esta cirugía realizando una incisión en la piel para poder llegar percutáneamente hasta el riñón. Luego de ir colocando varios dilatadores para agrandar esa incisión que realizó, para poder retirar los cálculos, va a corroborar la ausencia de litos con la utilización de medio de contraste iodado, observando imágenes bajo radioscopía. Durante la introducción de guías y los dilatadores antes mencionados, somos los técnicos radiólogos quienes guiaremos al médico obteniendo imágenes con el arcón C, ya sean imágenes estáticas o dinámicas. En la primera imagen vemos una punción acceso hacia el riñón. En la segunda imagen vemos cómo se va a ir dilatando esa incisión y en la tercera imagen ya estaríamos en el final de la cirugía donde se coloca una nefrostomía. La posición del paciente puede ser en pronación, supinación o en supinación con una pequeña lateralización. Esto siempre va a depender del médico que esté operando. El equipo va a estar colocado del lado contralateral del riñón que va a ser intervenido. La ureteroscopía es un procedimiento que se realiza ante la presencia de cálculos que obstruyen los uréteres. Se introduce un instrumento llamado ureteroscopio a través de la uretra con el fin de localizar cálculos en vejiga y o uréteres. Estos cálculos también son visualizados mediante la radioscopía del arcón C. El equipo va a ingresar por cualquiera de los dos laterales del paciente, ya que los médicos trabajarán en la parte distal de la mesa de cirugía. Antes de introducir el equipo, consultar con el cirujano principal para ver dónde quiere que sea colocado tanto el arcón C como los monitores. Colocación de catéter J. La función de este catéter es asegurar el paso de la orina de una manera adecuada desde el riñón hacia la vejiga. La indicación más frecuente para la colocación del catéter J es la presencia de cálculos en la vía urinaria que obstaculizan el paso de la orina. Mientras los médicos colocan el catéter J, iremos proporcionándole imágenes radioscópicas yendo con el equipo desde distal hacia proximal y viceversa, siguiendo este catéter para su correcta colocación. En este caso, el equipo arcón C también estará colocado del lado que el médico lo decida, siempre en un lateral del paciente. En la imagen de la derecha podemos apreciar la parte más distal de este catéter, en este caso fue una colocación de catéter J bilateral. En estas dos imágenes se ve la porción más proximal del catéter J. Gastroenterología nos va a llamar para la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que es un procedimiento en el que se introduce un endoscopio bioral para examinar los conductos biliares. En la CPRE, el técnico radiólogo debe colocar el tubo de fluoroscopía sobre el hipocondrio derecho del paciente, quien estará en una posición semilateral, donde se encontrará la punta del endoscopio. El médico inyecta medio de contraste iodado a través de un catéter para poder visualizar la permeabilidad de las vías biliares intra y extrahepáticas. Cardiología. Vamos a estar en las cirugías de colocación de marcapasos. ¿Qué es el marcapasos? Un dispositivo cuyo objetivo es mantener la frecuencia cardíaca en pacientes que tienen alterado el sistema de regulación del ritmo cardíaco. Consta de un generador de impulsos eléctricos y dos cables que conectan el generador con el corazón.
El técnico radiólogo toma imágenes bajo fluoroscopía para que el médico que coloca el marcapasos verifique que los cables estén bien posicionados, uno en la aurícula derecha y el otro en el ventrículo derecho. El equipo va a ingresar por el lado derecho del paciente, menos en los casos en que el bolsillo del generador se realice del lado derecho, y en ese caso debemos colocar el equipo Arcon-C del lado izquierdo del paciente. En estas imágenes podemos ver cómo quedaron los cables que salen del generador colocados correctamente. Cirugía vascular nos va a necesitar cuando tenga que colocar un catéter central implantable, también conocido como portacat, que es un dispositivo que se utiliza para administrar medicamentos intravenosos y para extraer sangre. Se coloca bajo la piel mediante cirugía y puede ser necesario llevarlo durante semanas o años. Durante esta intervención se van obteniendo imágenes fluoroscópicas para verificar la correcta colocación del mismo y que los catéteres lleguen hasta la vena cava superior. El equipo Arcon-C se va a ingresar por el lado opuesto de donde se va a implantar este catéter. En el caso del servicio de neurología, vamos a participar en el tratamiento del dolor, que este procedimiento a veces también lo realiza el servicio de traumatología. Se introduce un agente analgésico en el espacio intratecal con el fin de aportar alivio al dolor. El cirujano va a utilizar la radioscopía para asegurarse que la aguja con la que va a inyectar el analgésico está en la zona correcta. El Arcon-C y monitores se posicionarán en donde indique el médico, siempre ingresando por uno de los laterales del paciente, realizando proyecciones de frente y de perfil. Como conclusión, quería resumir una serie de consejos para todo técnico radiólogo que se vaya a desempeñar en el área quirúrgica. Llegar temprano, antes que los cirujanos. Esto nos va a permitir probar y ajustar datos del equipo y corroborar el buen funcionamiento del mismo. Hablar con el cirujano principal para ponernos de acuerdo en la ubicación de los monitores y del Arcon-C de acuerdo a la cirugía. Recuerden que no todos los cirujanos quieren y necesitan lo mismo. Y en lo que respecta a nosotros como técnicos, una capacitación continua del uso del Arcon-C y de los diferentes procedimientos. Recuerden que trabajando en equipo todo es mucho más simple. Y para finalizar, les dejo un video en el que participé, donde podrán ver mejor varias de las cosas explicadas en esta presentación. Muchas gracias. Sabiendo la planificación del día, nos dirigimos al quirófano. Ya en el hall, vemos los ingresos al mismo. Uno de ellos es para camillas de traslado de pacientes desde la internación. Este ingresa y se pasará a otra camilla interna séptica que lo lleva a la sala quirúrgica asignada. El otro ingreso es para el personal. Encontramos los vestidores, donde dejaremos nuestra ropa de calle y nos vestimos con ambos estéril, provistos por el servicio. Al igual que el material descartable, botas, barbijo y cofia, que debemos ponernos también. Ya estamos listos para entrar. Desde el pasillo principal se ven las salas quirúrgicas enumeradas. Nosotros nos dirigimos a la que corresponde, el pedido de rayos visualizado previamente en el parte de quirófano del servicio de radiología. Ya dentro de ella buscamos el equipo. Este es un equipo operador dependiente y procedemos al armado y prueba de su correcto funcionamiento. El mismo consta de dos partes: la consola, que tiene las pantallas, la impresora y la interfaz de conexión, USB, internet y otros. Y la otra parte es el arco, que tiene el tubo y el colimador abajo, el intensificador y la cámara arriba y el control de parámetros de exposición. Conectamos el cable principal desde la consola al arco. Desde la consola también la conexión a la alimentación eléctrica en los enchufes exclusivos para rayos.
y lo encendemos. Ya prendido, desde el teclado alfanumérico de la consola cargamos algunos datos requeridos, como nombre del paciente, del cirujano y la cirugía a realizarse. Acercamos el equipo a la mesa quirúrgica e iremos destrabando los frenos manuales que liberan los movimientos de la columna y del arco. Primero, hacia adelante y atrás. Segundo, movimientos laterales, derecho e izquierdo. Tercero, movimiento vertical, arriba y abajo. Este es el único movimiento que se acciona con un botón. El movimiento orbital, que permite un ángulo de 90 grados por debajo de la mesa y de 40 grados aproximadamente por encima. Y por último, quinto, es la angulación cefálico y caudal. Habiendo corroborado el normal funcionamiento, procedemos al preparativo previo más importante para nuestro cuidado: la protección de la radiación. Nos colocaremos el cuello tiroideo, también el delantal plomado, y de haber anteojos en la sala, no ignorarlos. Debemos tratar de que todo el personal que interviene se proteja. Despejamos la sala de personal para evitar irradiarlos y con el disparador a distancia o pedal hacemos un disparo corto, comprobando así la emisión correcta de rayos. Ya estamos listos para la cirugía. Lo mencionado es una rutina común en los diversos procedimientos quirúrgicos. Solo resta esperar a los cirujanos para comenzar con nuestro trabajo, demostrando profesionalismo con conocimiento y mucho respeto.